comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Ya con eso, pasamos al tema que aman, personajes que podrían entrar o no en el Puniverso, tanto por su tiempo existir o si son de dominio público. Y con esto, el video de ahora proviene de parte de Iván Logaiza Hernández, así que checamos juntos si sus opciones pueden entrar o no a esta franquicia de terror. La primera con la que iniciamos es la protagonista de su serie animada musical, barra para comedia de adultos, barra con tono de terror, amada o odiada por algunos pero aún en emisión. Hablando como tal de Charlie Morningstar de la saga Hazbin Hotel, la serie hermana de Helluva Boss, quien dentro de este mundo, Charlie es la hija de Lilith, la primera esposa de Adán, el padre de la humanidad, y de Lucifer, el rey del infierno, el cual ella con su novia Baggy a ver en el Hotel Hazbin, con el fin de poder redimir a los pecadores y que asciendan al cielo, aunque en un comienzo este último reino intentaba oponerse a ello, como también algunos Overlords, los señores del inframundo que gobiernan ciertas áreas de entretenimiento de aquel mundo. Oye, despacio, cerebrito. El concepto de Charlie junto con el de Hazbin nacería por parte de su creadora, Vivian Medrano, conocida también por su área de Bipsy Pop, la cual, por allá del 2010, mientras estudiaba en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, publicaría más tarde su primer trabajo en el 2012, llamado así Zoofobia, un webcómic que se centraba en una joven que es enviada a un recinto de animales interespecie, o sea, humanoides, donde ahí tiene que superar su miedo a ellos, o sea, su zoofobia. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Este webcómic también tuvo personajes que nunca se utilizaron, se descartaron para convertirse después al elenco de Hazbin Hotel, y entre estos, hay una chica pelirroja con estilo steampunk, llamada Charlie, de quien muchas personas pensaron que era como el prototipo beta de nuestro luego protagonista, aunque la misma Bipsy con el tiempo negó esto, exceptuando que mantuvo el nombre de Charlie a la otra porque le gustaba como sonaba. Con el caso de la de Hazbin, su nombre completo, Charlie Magne, fue cambiado a Morningstar. Este último se traduce como estrella o luz del alba, ya que también es el latín para Lucifer. Y tras varios meses y años, en octubre de 2019, lanzaría su piloto, That's Entertainment, o Eso es Entretenimiento, presentando los inicios de cómo Charlie y Baggy fundaron el hotel entonces llamado Happy, teniendo la atención de Alazor, el demonio de la radio, un overlord que había desaparecido del ojo infernal y quien vuelve pero como patrocinador del lugar, cambiándole finalmente el título al Hotel Hazbin. Por eso se llamaba así. El piloto tuvo una gran recepción, tanto así que Bipsy hizo un trato con A24, Amazon Goldwyn Metro Mayer Studios y la compañía de animación Bento Box, adaptándolo finalmente en una serie titular que llegó en el 2024, al momento de 2 temporadas y 16 capítulos, ya que siguen en emisión, con una tercera, una cuarta y posiblemente una quinta en un futuro que llegarán. Con respecto al derecho de autor, tomando en cuenta que Bipsy sigue manejando la IP, propiedad intelectual de su misma saga, es complicado decir en qué punto Charlie o los demás miembros del elenco pueden entrar. Si nos basamos en el año en que estuvo el piloto, 2019, posiblemente o tal vez no en un futuro 2114. Y recordando que esa serie implementa elementos de horror, la única forma en que se podía ver a Charlie en un papel de antagonista hecha y derecha sería posiblemente cambiando las rondas o roles justamente de la saga, donde ella, en lugar de ser del infierno, fuera del cielo, actuando como un ángel o una serafín que quisiera, entre otras formas, detener los planes de la gente que quisiera que el hotel, incluso si tuviera que matarlos con su ejército celestial de una forma u otra. Ya existen muchos AU o universos alternativos que en particular usan esta técnica muy bien. Nuestro segundo personaje es el protagonista de una serie que es complicado de una manera u otra de poder explicar. Es tan surrealista posible, en serio, de lo mejor que uno pudiese decir. En este caso, Uncle Grandpa, o Tío Grandpa por español, el abuelo barra tío de todos los jóvenes en el mundo, el cual su serie se divide de dos maneras. Por un lado, ayudando a sus sobrinos barra nietos en cada tarea diaria, y del otro, sus aventuras personales con el señor Ghost, Pix Steve, el Bolso Belly y la tigresa voladora gigante realista. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Tío Grandpa nacería como una idea de Peter Bromgard, quien también le da su voz en la serie y hasta hizo un cameo animado donde él lo conoce. ¡Genial! Entonces, ¿qué, tío Jim? ¿Ya encontraste el significado de tu vida? Sí, un pelón me dibujó cuando estaba aburrido. A medio de los 2000, Bromgard trabajó en muchos programas, tanto de Cartoon Network como también de otras televisoras. Sin embargo, decidió también presentarle su idea a la primera compañía, la cual se basaba de una manera u otra en su experiencia con su familia, sus parientes excéntricos, como también en muchos cómics y animaciones de Warner Bros. Esta idea finalmente terminó en un piloto, Uncle Grandpa, que se lanzaría en el 2010, bajo el proyecto de Cartoon Institute.
Uno elaboró en ese entonces para dar a los creadores la libertad y sin restricción alguna de hacer sus cortos. Tristemente solo se elaboraron 15, y de esos, solo 2 tuvieron luz verde para series, el de Tío Grampa y el futuro piloto de Un Show Más. Sin embargo, antes de convertir a Tío Grampa en un programa hecho y derecho, Bromwell terminaría estrenando su otra serie, Secret Monitor for Awesome, centrándose en unos mutantes que apareció en el piloto de nuestro personaje mencionado antes. El problema es que la serie no fue bien recibida, y tras 2 temporadas se canceló, aunque eso sí, recibió uno que otro premio. Y eso le dio a Bromwell la esperanza de convertir a Tío Grampa ya en un show, cosa que se logró, ya que luego de otros 2 pilotos, su serie terminó debutando en el 2013, y en el momento contando con 5 temporadas, un crossover con Steven Universe y hasta muchos shorts animados. Tomando en cuenta que sus derechos se siguen manteniendo porque su autor continúa en vida, posiblemente donó su piloto que salió en el 2010, podríamos calcular que entre dominio público tal vez en el 2105, aunque eso sí tardará mucho tiempo. Y recordando que Tío Grampa dentro del programa tiene habilidades muy místicas y sobrenaturales, tanto que puede romper la cuarta pared, sería interesante verlo bajo el ojo de las demás personas, que a excepción de sus sobrinos barra nietos, el mundo entero lo vea como una anomalidad, como algo fuera de este mundo, una criatura mística o peligrosa, como un terror de Lovecraft, Eldritch, o sea así, de esa índole espacial, y quisiera investigarlo, al punto de saber qué demonios es el mismo Tío Grampa. No puedo creerlo. Solía respetarte. El tercero con que vamos también es un personaje principal de Cartoon Network, de una serie animada de comienzos de los 2000 muy querida del día actual, y hablo de Samurai Jack. Esta historia nos presenta a un príncipe sin nombre, ya que de hecho nunca conocemos cómo se llama, el cual, a su padre, el emperador de Japón feudal, le regaló una espada mística forjada por 3 dioses, con la cual utiliza para derrotar y luego encerrar al demonio cambiaformas Aku. Aunque esto, 8 años después, este último escapa, sembrando el terror en Japón y atrapando al emperador, aunque no sabe que el hijo de él se fue a un viaje completo para entrenar la misma espada, y al regresar, lucha contra él. El problema es que antes de dar el golpe, Aku lo envía a un futuro distópico, donde ahora nuestro héroe, llamado Jack por los demás miembros de ese mundo, decide hacer lo posible para regresar a su tiempo, y derrotar al demonio de una vez por todas. La idea de Samurai Jack nacería por parte de su creador, Genndy Tartakovsky, quien antes fue también el responsable de hacer el laboratorio de Dexter. De hecho, por este último, que fue un gran éxito en Cartoon Network, fue que a la televisora le dio luz verde rápidamente, incluso antes de tener un piloto. Dentro de la influencia de Genndy para llevar a cabo Samurai Jack se encuentran muchas cosas. Su amor como también fascinación por el mundo japonés, en este caso los samuráis, el estilo Bushido que implementaban, la serie de Kung Fu protagonizada por el fallecido David Carradine, películas clásicas de Hollywood de los 70s como Ben-Hur, Lawrence de Arabia y Espartaco. Incluso, un sueño que había tenido donde viajaba por una tierra posapocalíptica, tenía una espada en la mano y junto a su enamorada luchaban contra mutantes. Otra inspiración también fue el cómic Ronin, publicado por Frank Miller, implementado principalmente para el estilo visual y la historia. Y así, en el 2001, Samurai Jack debutaría, con un primer capítulo que fungía como una película dividida en 3 partes, aunque muy increíble. La serie tuvo un gran éxito, consolidándose de 4 temporadas hasta el 2004. El problema llegó aquí de que Genndy y Cartoon Network no sabían de qué manera u otra continuar, tanto que el último capítulo de aquella 4ª temporada se dejó abierto. Ellos esperaban seguirle en una película con New Line Cinema, que tristemente nunca se materializó. Aunque la parte buena es que en el 2017, a manos de Adult Swim, lograron regresar a Samurai Jack, con una 5ª temporada que fungía finalmente como serie propio, mucho más sanguinaria, gráfica y madura, pero bien elaborada. Similar a otros casos con Samurai Jack, desconoceríamos de una manera u otra en qué punto podría entrar. Tal vez, viéndolo así, su primer capítulo, que funge igual como piloto, lanzado en el 2001, pudiese expirar sí o no en un futuro 2096. Y como idea de terror, solo se me ocurriría una cosa, que Jack fuera infectado por Aku, convirtiéndolo en un guerrero mitad humano y mitad demonio, teniendo que controlar, de una forma u otra, su lado negativo, monstruoso, en el proceso de derrotar a nuestro villano, pero sin dañar a las personas a su alrededor. Extra thick. Hacia una pequeña pausa aquí, los personajes mencionados antes aún tienen derecho de autor, y puede que el orden que entre en un futuro sea el siguiente: Samurai Jack en el 96, el piloto de Tío Grampa en un futuro 2105 y el piloto de Jasmine Hotel en el 2114. Así que para cerrarlo con un personaje que muchos conocemos, de índole popular, y que tal vez tengan dudas de saber dónde se originó, es The Tooth Fairy, o el hada de los dientes. Este místico ser que, como su nombre indica, colecciona los dientes de leche de los niños cuando se les cae, dejando un regalo justo en el proceso, o sea una moneda o dinero.
El origen de la de los dientes es uno de los mayores misterios hasta la fecha actual. No se sabe exactamente dónde se originó. Algunos mencionan que proviene posiblemente de la Edad Media, en ese caso, con la superstición que Inglaterra tenía, donde quemaban o enterraban los dientes de leche, ante el miedo de que los niños, si fallecieran en un futuro, no tuvieran que regresar de más allá a buscarlos. Otros decían que por el temor de las brujas también hacían esto, ya que no querían que cualquiera de ellas, al momento de tener uno, controlara a la gente que le pertenecía a sus dientes. Si bien todo esto influyó de una manera u otra con su creación, la primera vez que se le mencionaría fue hasta 1908, en un artículo publicado por el Chicago Daily Tribune, donde se mencionaba la descripción que ya dijimos: ella recolecta los dientes y deja dinero en el proceso. De la misma manera, a diferencia de otros personajes populares e icónicos de la cultura misma, como Santa Claus, el Leprechaun del Día de San Patricio o el Conejo de Pascua, el hada de los dientes no tiene una apariencia consistente. En un estudio que se hicieron en los 80s, mucha gente pensaba que era femenina, otros decían que podía ser hombre. Eso tal vez explica la película con La Roca, y finalmente de que ni sea hombre ni mujer. Por esa razón, al día actual, la hemos visto como una hada grande y algo mayor, con alas y una varita mágica. Y hasta en otros países, fuera también de Europa como América, ha tenido sus propias representaciones, tanto de manera como un dragón, un duendecillo, una figura femenina alta, etc, etc. Y todo esto se debe porque, como mencionamos en un inicio, el hada de los dientes no tiene derecho de autor, porque es un personaje de dominio público hace muchos años atrás. Y por ese motivo, una idea de terror exactamente con ella sería tomando inspiración a la película Darkness Falls del 2003. Creo que es un filme malo, porque generalmente lo es. Creo que tiene una de las mejores historias posibles de la de los dientes. Una mujer que es culpada falsamente de un crimen que no cometió, finalmente castigándola, o sea la condenan, y regresa en el futuro como una hada de los dientes peligrosa, con el fin de vengarse de aquellos que le hicieron daño y al mismo tiempo recolecta los dientes que le faltaban. Aquí puede ser similar, aunque en este caso es una bruja hecha y derecha, la cual hace esto con el fin de ganar poder. Entre más dientes tenga, más poderosa se vuelve. Aunque el problema viene es que en la época actual se dan cuenta de su existencia, así que hace lo posible con el fin de esconderse, pero aún continúa sus mismos crímenes y hechos horribles. Creo que para el universo, un suelo fantasioso como místico le quedaría muy bien, como anillo al dedo. Y de esta manera, mis amigos, es como finalizamos con el video. Espero que cada uno de ustedes, incluso Iván Lizaga Hernández, quien nos pidió el pedido, les haya disfrutado. Invitados así a que me apoyen con este canal, Julio P y su mundo de terror. Nos seguiremos subiendo sobre películas de dominio público, relacionadas como tal el universo, de otra índole, etc., con el fin de que la disfruten al máximo. Por este motivo se pueden suscribir, darle like, compartir lo que quienes quieran y activar la campanita de notificaciones. Y sin olvidar tampoco de mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde por ahí también pueden seguir, compartir otras cosas, noticias y yo se las haré saber. Y nos veremos en otro video que estoy cocinando para todos. ¡Hasta la próxima! Mamá, papá, el hada de los dientes ya vino. ¿En serio? Oh, ¿y qué te dejó? ¿Un par de dólares? Una roca y media goma de mascar. Malcolm, Chris. Esto es Halloween,